La legitimidad poética del soñar. Al ser mirados los sueños desde su forma y no desde su contenido, como es lo habitual, se descubre la atemporalidad como su a priori, que lo separa del estado de vigilia, y con ella las consecuencias ya anunciadas. Y en la especie de sueños que contienen lo que hemos llamado una imagen real, es decir, que sin perder su carácter de imagen contienen al par los caracteres de la realidad, o sea, el estar ya ahí antes de ser percibida, que por ello hemos llamado reales, se hace presente que a través de la atemporalidad misma se da en cierto modo la trascendencia que es el signo o lo específicamente humano. Este trascender que de los sueños reales se desprende encuentra para cumplirse el camino de la creación por la palabra. Al ser así, existe una trascendentalidad del soñar que se da entre esta especie de sueños y la oración por la palabra, lo que no excluye que pueda darse en otros géneros de creación que no se cumplen por la palabra. Un ejemplo, la pintura. Mas solo la palabra, cumplida actualización de la libertad, puede proporcionar esta legitimidad poética al soñar. Y así, la creación poética y sus arquetípicos géneros pueden ser la génesis de una especie de categorías poéticas del vivir humano. En estos géneros se encierra y se realiza la identificación del espontáneo trascender del ser humano en la vida y una obra creada por él, objeto ideal, según la denominación de Husserl. Mas solamente se muestra esta identificación en su integridad si se admite el contenido de ciertas especies de sueños, y el soñar mismo como la forma primera en que las situaciones esenciales del ser humano se le manifiestan, es decir, como la primer forma de conciencia, el primer desprendimiento del ser que envuelve al hombre y de su propio ser en medio de la realidad que inexorablemente se le presenta. Vienen, pues, los sueños del despertar. Son ya un despertar y si así no fuese, la vigilia no podría acogerlos, lo que es solamente válido para aquellos sueños que necesitan y que portan en sí como un germen de la palabra poética que les confiere su legitimidad, que los salva. La conciencia, en cambio, no puede acoger sino como simple hecho los sueños puramente psicofisiológicos. De otra parte, estos sueños creadores, cuya especie procuraremos ir delimitando, no dejan de poseer un carácter obsesionante. Arrastran un ser así, un conflicto sin aparente salida, una aporía. Encierran al sujeto dentro de un círculo mágico, como hace la totalidad de la vida, y así el sujeto visitado por ellos se encuentra en modo análogo a como se encuentra frente a la totalidad de su vida, como si la vida, ella, fuese un círculo mágico a trascender viviendo. Ante la totalidad, en sueños simbólicamente, en la vigilia en virtud de ciertos suspensos que el vivir intervienen, el ser humano se siente y aún se ve como ante una montaña inaccesible, o como ante un desierto sin límites, o ante una extensión inerte, imágenes que revelan al sujeto una situación liminar en que el vivir se ha escindido, y queda, de un lado, el sujeto a solas, y del otro, la totalidad de la vida como algo a recorrer o a escalar imposiblemente. Y ello, si el ser a quien esto ocurre se mantiene, conservando su entereza, en pie frente a la totalidad de la vida. A la imagen de la montaña que se presenta en esta situación corresponde, sin duda, la pirámide en que la conciencia la transforma, racionalizándola. Y al entrar en razón esta imagen de los sueños adquiere entonces la plenitud de su carácter simbólico, pues que el símbolo es ya razón. Sólo cuando una imagen cargada de significación entra en la razón adquiere la plenitud de su carácter simbólico, porque solamente entonces su significación está plenamente aceptada por la conciencia y se ha extendido a todas las regiones del alma. Cuando no es así, es sólo fetiche, figura mágica que se resiste a entrar en razón o que se queda a las puertas de una razón que la rechaza. No puede ser descifrada, vaga, amenazadora. Descifrar una imagen onírica, una historia soñada, no puede ser por tanto analizarla. Analizarla es someterla a la conciencia despierta que se defiende de ella, enfrentar dos mundos separados de antemano.
Descifrarla, por el contrario, es conducirla a la claridad de la conciencia y de la razón, acompañándola desde el sombrío lugar, desde el infierno atemporal donde yace, lo que solo puede suceder si la claridad proveniente de una razón que la acepta, porque tiene lugar para albergarla, razón amplia y total, razón poética que es al par metafísica y religiosa. Es cierto que la civilización moderna, posracionalista, la conciencia del hombre normal ha perdido contacto con el resto de su ser. Su alma y su cuerpo se le presentan extraños como fenómenos. Desde esta asediada conciencia, y en virtud de creencias que no es el momento de examinar, piensa que el análisis sea el único método o el método entre todos para entenderse con su propio ser, y dentro de él con esa razón de los sueños que son el alba de la conciencia. Sin embargo, se ha descubierto, como es sabido, que el contenido mítico de las religiones es la manifestación misma de la vida del alma, especie de procesión de los sueños objetivados en que el ser humano se revela a sí mismo y busca su lugar en el universo. Mas esta búsqueda del lugar del hombre en el universo es un pasar por sus diversas zonas, un transitar en el sentido de haber de traspasar, uno tras otro, diversos umbrales, lo que solo es posible transformándose. Desprendidos de las religiones, con existencia ya autónoma, aparecen los grandes géneros de la creación por la palabra que vienen a ser como pasos de esta procesión de ensueños, de este irreprimible trascender del ser humano. Los sueños tienden a realizarse, es cosa sabida. Pueden hacerlo de dos maneras, sin sufrir transformación alguna, es decir, pasando el umbral del sueño a la vigilia sin sufrir transformación y ocupando violentamente el tiempo con su atemporalidad. Son esas obsesiones que atormentan y que a veces un día se realizan, delito, crimen a menudo, violencia siempre y no solo en la vida individual, sino en la histórica. El otro modo en que los sueños pasan el umbral que les separa de la vigilia, de la realidad, es realizarse transformándose, desentrañándose, pues que al fin y en principio todo sueño es una entrada, un quantum de los ínferos del alma. Realizarse poéticamente es entrar en el reino de la libertad y del tiempo donde sin violencia el ser humano se reconoce a sí mismo y se rescata, dejando al transformarse la oscuridad de las entrañas y conservando su secreto sentido ya en la claridad. Se trataría, pues, tomando las cosas elementalmente, no de analizar, sino de contar simplemente un sueño. Mas, ¿cómo es esto posible? Puede ocurrir que alguien cuente sin más el haber sido rey por haberse casado con su madre y matado a su padre. Puede ocurrir que alguien cuente el haber soñado ser rey en una ciudad apestada sin más y haber despertado cuando iba a saber por qué y el remedio. O más apegado aún a las entrañas infernales, el haber matado al padre y el encontrarse ya casado con la madre. O solo esto último. Ya el contarlo tendría una virtud liberadora, ya eso no se podría ni en sueños, o quizás solo al soñar alcanzaría el exorcismo, que exorcismo sería solamente el simple cuento.